Cuando Europa comenzó a creer en las naciones. Para entender por qué Europa terminó destruyéndose en la Primera Guerra Mundial, primero hay que comprender una idea que cambió completamente la forma en que millones de personas veían el mundo y lo que fue el nacionalismo. Hoy parece completamente normal que alguien diga soy francés, soy alemán o soy italiano, como una identidad profunda y emocional, pero durante gran parte de la historia eso no funcionaba así. Antes del siglo XIX, la mayoría de las personas no sentía lealtad hacia una nación moderna. Su lealtad estaba dirigida a un rey, a una región específica, a una religión o simplemente a la comunidad donde había nacido. Un campesino en Europa podía pasar toda su vida sin sentir que pertenecía a un país en el sentido moderno de la palabra. Pero todo esto comenzó a cambiar después de un evento que sacudió al continente entero, lo cual fue la Revolución Francesa. Cuando el pueblo francés derribó la monarquía y comenzó a hablar de ciudadanía, soberanía popular y nación, nació algo completamente nuevo. Por primera vez, millones de personas empezaron a moverse como parte de un mismo cuerpo político, unido no por un rey, sino por una identidad nacional compartida. La idea era poderosa y peligrosa al mismo tiempo. La nación pertenecía al pueblo y el pueblo debía defenderla. Este pensamiento definitivamente se expandió rápidamente por Europa gracias a las guerras napoleónicas. Pero resulta que Napoleón Bonaparte conquistó enormes territorios europeos y aunque muchos lo odiaban, sus campañas llevaron consigo ideas revolucionarias que terminaron transformando el continente. En los lugares ocupados por Francia comenzaron a surgir movimientos nacionalistas que paradójicamente nacieron como reacción contra el dominio francés. Los pueblos europeos empezaron a preguntarse quiénes eran realmente y por qué debían obedecer a imperios o monarquías extranjeras. Durante el siglo XIX esta nueva idea se volvió cada vez más fuerte. El nacionalismo dejó de ser un solo concepto político y comenzó a convertirse en una emoción colectiva. La lengua, la cultura, la historia y las tradiciones empezaron a utilizarse para construir identidades nacionales. Intelectuales, escritores y políticos repetían constantemente que cada pueblo debía tener su propia nación y que las personas unidas por una cultura común tenían derecho a gobernarse a sí mismas. Esto provocó transformaciones enormes. Regiones que antes estaban fragmentadas comenzaron a unificarse. El mejor ejemplo fue Alemania. Antes de convertirse en una potencia, el territorio alemán estaba dividido en decenas de pequeños estados. Algunos eran poderosos, otros insignificantes, pero todos compartían idiomas y ciertos elementos culturales. Poco a poco, políticos nacionalistas comenzaron a impulsar la idea de una Alemania unificada. El hombre que logró hacerlo realidad fue Otto von Bismarck, un estratega político extremadamente inteligente que entendió algo fundamental. Las emociones nacionalistas podían convertirse en una herramienta de poder inmensa. Bismarck unificó a Alemania utilizando diplomacia, propaganda y guerra. Primero derrotó a Dinamarca, luego a Austria y finalmente a Francia. Cada victoria fortalecía la idea de que los alemanes debían permanecer unidos bajo un solo imperio. Cuando Alemania finalmente se unificó en 1871, Europa quedó sorprendida. De repente había nacido una potencia industrial y militar gigantesca en el centro del continente. Y eso alteró completamente el equilibrio europeo. Pero Alemania no fue el único caso. Italia también se unificó impulsada por movimientos nacionalistas. En otras partes del continente comenzaron a aparecer grupos revolucionarios que querían independencia o autonomía. Lo que antes eran imperios multiculturales relativamente estables empezó a convertirse en territorios llenos de tensiones internas. El nacionalismo tenía un lado extremadamente peligroso. Mientras unía a ciertas personas, también convertía a otras en enemigos. Esto fue especialmente grave en el imperio austrohúngaro. Ese imperio era una mezcla compleja de pueblos distintos: austriacos, húngaros, serbios, croatas, checos, eslovacos, bosnios y muchos otros grupos convivían bajo un mismo gobierno imperial. Durante mucho tiempo, la monarquía logró mantener cierto equilibrio, pero a medida que el nacionalismo crecía, cada uno de esos pueblos comenzó a exigir más autonomía y en muchos casos, independencia total. El problema era que estas aspiraciones chocaban constantemente entre sí. Los serbios soñaban con unir a todos los pueblos eslavos del sur en una gran nación. Austria-Hungría quería mantener intacto su imperio. Rusia apoyaba a ciertos grupos eslavos
porque veía una oportunidad para expandir su influencia. Y mientras tanto, Alemania respaldaba a Austria-Hungría para proteger su posición estratégica en Europa. Poco a poco, los Balcanes comenzaron a llenarse de movimientos secretos, grupos nacionalistas armados y organizaciones revolucionarias que consideraban la violencia como una herramienta legítima para alcanzar sus objetivos. Al mismo tiempo, el nacionalismo transformó también la forma en que los países educaban a sus ciudadanos. Las escuelas comenzaron a enseñar historias patrióticas diseñadas para fortalecer el orgullo nacional. Los periódicos glorificaban la idea de la guerra y presentaban a las potencias rivales como amenazas permanentes. Los jóvenes crecían aprendiendo que defender la nación era el deber más importante de un hombre. En muchos lugares, la guerra dejó de verse únicamente como una tragedia y comenzó a romantizarse como una prueba de honor y grandeza nacional. La industria hizo que este fenómeno fuera todavía más peligroso. Ahora los gobiernos podían producir armas en cantidades enormes y movilizar millones de soldados gracias a los trenes y a las nuevas tecnologías. El nacionalismo ya no era una sola emoción colectiva. Era una fuerza política respaldada por fábricas, ejércitos y propaganda masiva. Cada país observaba al vecino con una mezcla de miedo y orgullo. Todos hablaban de paz, pero todos se preparaban para la guerra. Mientras tanto, en las grandes capitales europeas, muchos líderes políticos comenzaron a creer que un conflicto armado no solo era posible, sino necesario. Algunos pensaban que una guerra rápida fortalecería el espíritu nacional y resolvería tensiones internas. Otros estaban convencidos de que si no atacaban primero, terminarían siendo destruidos por sus enemigos. Esta mentalidad creó una situación extremadamente peligrosa, donde el miedo al otro alimentaba constantemente el crecimiento militar. Y así Europa entró en una nueva etapa. Ya no era simplemente un continente de imperios rivales, ahora era un continente lleno de naciones obsesionadas con demostrar su poder, proteger su orgullo y expandir su influencia. El nacionalismo había transformado completamente la política europea y había creado algo que antes no existía con tanta intensidad: poblaciones enteras dispuestas a apoyar una guerra en nombre de la patria. Lo más trágico es que la mayoría de las personas no entendía hacia dónde se dirigía realmente el continente. Muchos jóvenes imaginaban la guerra como una aventura heroica. Los periódicos prometían victorias rápidas. Los políticos hablaban de honor nacional y de deber patriótico. Nadie imaginaba todavía las trincheras, los cuerpos mutilados, el barro interminable ni los millones de muertos que llegarían pocos años después. Europa seguía avanzando hacia adelante convencida de que estaba entrando en una era de grandeza, sin darse cuenta de que en realidad estaba caminando lentamente hacia el mayor desastre de su historia hasta ese momento.